mi nombre es Alicia Cruz Mota, mi matrícula es al 057155. Actualmente estoy residiendo en la Ciudad de México. Estoy cursando mis estudios a nivel bachillerato en la Universidad Virtual CNSI. Esto es mi proyecto integrador de mi curso de Historia 2, en el cual contestaré unas preguntas. Bien, comencemos. La primera pregunta me dice: ¿por qué consideras que el evento de la independencia mexicana marcó una importante pauta entre antes y después del mismo? La independencia de México fue un movimiento social y político encabezado por Miguel Hidalgo y José María Morelos, que inició en el año de 1810 y culminó en el año de 1821. Estos personajes lucharon para tener un México libre, pues querían librarse del mando de los españoles. La segunda pregunta me dice: ¿consideras que los líderes de la Revolución Mexicana cumplieron con los objetivos que se tenían establecidos? Considero que sí cumplieron con su objetivo, pues ellos querían que Porfirio Díaz renunciara a la presidencia, y así fue, pues el 25 de mayo de 1911, Porfirio Díaz firmó su renuncia. La tercera pregunta me dice: Porfirio Díaz ha sido duramente criticado por su mandato. Para ti, ¿fue un gobernante que vio por las mejoras del país o fue un mandado negativo en cuanto a resultados? Porfirio Díaz fue un presidente de México por más de 30 años. Aunque no vio por las mejoras del país, pues marcó una gran distancia entre las clases sociales. Pero en su mandato llegaron muchos avances tecnológicos al país. La siguiente pregunta me dice: ¿cuál es tu top 3 de presidentes que han marcado de manera significativa la historia y por qué? Como primer número se encuentra el presidente Guadalupe Victoria, pues fue el primer presidente oficial de México. Tomó la presidencia en el año de 1824 y estableció las primeras relaciones diplomáticas con las principales potencias, abolió la esclavitud en el país y también decretó la expulsión de los españoles. Su gobernatura terminó en 1829. El segundo presidente es Benito Juárez, pues es uno de los más sobresalientes de la historia de nuestro país, y su gobernatura abarcó de 1858 y 1872. Se esforzó en sus mandatos en llevar a la práctica el ideario liberal, dictando leyes para hacer efectiva la reforma agraria, la libertad de prensa, la separación entre la Iglesia y el Estado y la sumación del ejército a la autoridad civil. Por último, el tercer presidente es Francisco I. Madero, quien estuvo en contra de la dictadura de Porfirio Díaz y motivó el inicio de la Revolución Mexicana. Además, quiso superar mediante las urnas la dictadura de Porfirio Díaz, presentando su candidatura como cabeza del partido antirreeleccionista en los comicios de 1910 con su lema "sufragio electivo, no reelección". Además, Madero promulgó el Plan de San Luis, con el que se restituían las tierras a los campesinos. Por último, ¿cómo consideras que fue el proceso de transición en los partidos? Aunque había dudas en los sectores de la población, dudaban que si el triunfo del Partido Acción Nacional, PAN, iba a ser reconocido, pensaban que se desataría la violencia. En cambio, fue un acto pactado y no hubo agresión. El PRI había tenido el poder por más de 70 años y fue por eso que la transición de partidos no fue inmediata, pues las instituciones estaban atadas al régimen priista. De mi parte es todo, gracias por su atención.